La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society. Auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Quanam y Antel. Tecnología del futuro en Uruguay. Ustedes saben, ustedes lo viven. En tan solo algunas décadas, las computadoras han provocado cambios enormes en la sociedad, en nuestro comportamiento, en nuestras posibilidades. El ejemplo más cercano de esa revolución es el teléfono celular inteligente, que cada vez más personas llevan naturalmente en sus manos. Pero las investigaciones en este campo siguen adelante y se preparan nuevas tecnologías que prometen saltos aún más largos. Concretamente, la aplicación de la física cuántica en la computación ya está permitiendo la construcción de una nueva generación de máquinas capaces de almacenar una cantidad de datos increíble y procesar esos datos a enorme velocidad. Estas nuevas supercomputadoras acelerarán el desarrollo de medicamentos, el diseño de nuevos materiales y componentes físicos, van a perfeccionar la inteligencia artificial, en fin, entre otros avances astronómicos en varios terrenos. De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos en esta edición, en esta del mes de marzo de la Mesa TIC. Vamos a hablar de computación cuántica y sus posibles aplicaciones. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Adriana Aujanet. ¿Cómo pronuncias la Y esa? Como uruguaya. Aujanet. Así que es Adriana Aujanet, doctora en física por la Universidad de Río de Janeiro, profesora grado 3 en el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Sigo con Pablo Brenner, ingeniero en computación, Chief Innovation Officer en Overactive, empresa que justamente presta servicios de tecnologías de la información. Buen día, Pablo. Buenos días, gracias por la invitación. Cada vez que hablamos contigo tenés un cargo distinto, una responsabilidad diferente. Y bueno, hay que renovarse. Para los oyentes, ¿cómo traducís este término en inglés al español? ¿El Chief Innovation Officer? Eso, ¿qué sos? Es una buena pregunta. No, en verdad, lo que yo hago es hablar, digamos, soy el que tiene el diálogo con los clientes tratando de ayudarlos a innovar, definiendo productos nuevos que después, si tenemos suerte, los desarrollamos en la empresa. Sigo. Martín Alcalá Rubí, ingeniero en telecomunicaciones y en electrónica, CEO de Trio Labs, una empresa que se especializa en tecnologías de software de inteligencia artificial. Y también cofundador de Monkey Learn, una plataforma enfocada al tratamiento y análisis de texto automático. Martín, ya ha estado otras veces, bienvenido también. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Estás haciendo un curso de computación cuántica? Estoy intentando aprender un poco más, sí, online aparte. ¿Algo más de lo que te enseñó en su momento Adriana? No tanto. Fue tu profesora, ¿no? Fue mi profesora. Estoy intentando profundizar en alguno de los temas. Bueno, y finalmente Enrique Mordetsky, ingeniero electrónico, director operativo y socio en Interamericana de Cómputos, empresa que presta justamente servicios de tecnología de información. Enrique también, gracias, bienvenido. Bueno, negociábamos antes de empezar. ¿Quién larga? Si yo pregunto ¿qué es la computación cuántica? ¿Quién es el primero que contesta o pone en marcha la respuesta? Emiliano, por un tema casi etario, voy a arrancar yo. Bueno. Además porque Interamericana de Cómputos, la firma que integro y dirijo, se dedica justamente a la infraestructura informática. Ajá. Entonces, este tema de que nos cambia la tecnología que subyace por debajo de todo este mundo que vos comentabas, de los teléfonos inteligentes y todo, constantemente se está renovando el basamento, digamos, la parte puramente tecnológica. Y bueno, para gente como yo esto lo encontramos fascinante, ¿no? Todos los fierros de la computación. Y hablando de los fierros, justamente estamos viendo que había una ley que se comprobaba empíricamente, que la enunció Gordon Moore, que fue el fundador de Intel, que era la famosa ley de Moore, que era que cada 18 meses en la computación tradicional se duplicaba la cantidad de transistores en los circuitos integrados, o se duplicaba el precio performance, o una cosa así. Y lo que está pasando es que la ley de Moore ya no se verifica más en la realidad desde hace un par de años.
O sea que la cantidad de transistores que uno pueda poner en un circuito integrado ya no se está incrementando tanto. ¿Por qué? Porque estamos llegando a escalas nanométricas, casi a nivel de átomos. O sea, se venían achicando, digamos, los transistores, achicando y achicando, pero ya hay un límite para eso. Estamos llegando a límites atómicos, entonces es muy difícil manejar un electrón por ahí, se te escapan en los circuitos integrados. Entonces, ¿viste cómo son los electrones? Los electrones son, un poquito rebeldes. Bueno, de eso Adriana puede explicarnos más, pero el tema es que estamos llegando a un límite. Entonces los distintos fabricantes están tratando de, a corto plazo, usar algunas estrategias de arquitectura, de diseño de computadoras para seguir dándole mayor potencia a todos estos cambios que están pasando, que quizás es el cambio civilizatorio más grande de la humanidad, la revolución tecnológica. Entonces, y a más largo plazo, estas nuevas tecnologías como la computación cuántica. La computación cuántica es un cambio de paradigmas porque en vez de tener dígitos binarios, el famoso bit, que es una abreviación, el bit, binary digit, que es 1 o 0, en la computación cuántica se usan qubits, que son dígitos cuánticos, que pueden ser 0, pueden ser 1 o pueden tener infinitos valores entre sí. Y acá es donde le pasamos la pelota a la profesora, a la que sabe, a Adriana. A ver, ¿cuáles son los fundamentos de la computación cuántica o quantum computing? Primero quería agregar a lo que dijo Enrique, que justamente el problema de la miniaturización, gracias. ¿Cuál es el término? Miniaturización. Lleva a que uno deje de ser válido allí las leyes de la física clásica que nosotros conocemos. Cuando Enrique mencionó que aparecen los electrones, entonces allí estamos en el ámbito de la mecánica cuántica y entonces las leyes son diferentes y entonces por eso comenzó a ser necesario pensar en una nueva forma de computación si es que íbamos a tener que achicar cada vez más las cosas. Alguien puede preguntarse por qué hay que achicar y achicar y achicar. Quédense tranquilos, quédense quietos, confórmense. Y lo que pasa es que necesitamos cada vez más computadoras más potentes, más veloces, con mayor capacidad de cálculo. Y eso es realmente necesario hoy día. Si no, las aplicaciones que hace Tiro Labs en inteligencia artificial no andarían. Y si no, se nos para el negocio a todos, si no sigue creciendo esto. Entonces, cuánta sinceridad. Básicamente, de una manera muy simplista, lo voy a decir para aquellas personas que estén escuchando y que sepan algo de mecánica cuántica. La computación cuántica toma básicamente dos características importantísimas de la mecánica cuántica, que es el principio de superposición y el entrelazamiento. Superposición, voy a lo que decía Enrique, tenés algo que se llama qubit, que es el análogo al bit clásico, que es la unidad de información clásica que uno usa, y el quantum bit puede valer 0, puede valer 1, o puede valer 0 y 1 a la vez. Eso cuando en los primordios de la mecánica cuántica creó muchos problemas y quebraderos de cabeza. Todo el mundo creo que hoy día ya oyó hablar del famoso gato de Schrödinger, para explicar esa diferencia gritante entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica. En la mecánica clásica no podemos tener una llave encendida y apagada a la misma vez. En cambio, en la mecánica cuántica sí. Y eso nos da una gran capacidad de cálculo. Si yo puedo tener todos los estados posibles en solo un qubit, me genera muchísima más rapidez y contundencia al calcular. El otro principio en el cual se basa la computación cuántica es el entrelazamiento. Hay partículas, por ejemplo, los qubits cuánticos pueden presentar entre ellos correlaciones muy, muy fuertes. Si yo le doy a Enrique, fabricamos un estado de 2 qubits, yo le doy uno a Enrique y me quedo con el otro y ellos están entrelazados. Él se va a su empresa, yo mido aquí el qubit, le hago una medida y eso implica que el qubit de él cambia y que si realiza una misma medida que yo, ya sabemos el valor que él va a obtener. Eso también en el mundo clásico no sucede.
Y entonces eso también es material sumamente útil a la hora de conseguir lo que se llaman ventajas cuánticas con respecto a los cálculos clásicos. Bueno, nos hemos ido acercando y capaz que ya expulsamos al 80% de nuestros oyentes. Esperemos que no. Claro, porque es árido, ¿no? Es árido este concepto, pero creo que hemos avanzado bastante. ¿Dónde están entonces las ventajas de esta otra alternativa? Bueno, perfecto. Un poco elaborando sobre lo que decían mis colegas. Esto es una nueva manera de crear computadoras que nos va a permitir mucho más potencia de cálculo para determinados problemas. ¿Qué problemas? Algunos problemas que hoy no podemos resolver con computadoras usuales. Eso lo dejo un poquito en suspenso porque creo que después lo vamos a estar comentando un poquito. Entonces, pasamos, como decía Enrique, de tener un bit que vale 1,0 a un bit que es completamente probabilístico. Y eso, como decía Adriana, nos permite realizar, o sea, de alguna manera, y digamos muy simplista de decirlo, nos permite realizar muchas operaciones a la vez, porque una suma de 1 y 0 no es 1, sino todos los valores posibles. Entonces eso, como bien tú comentabas al principio de la entrevista, permite que estas computadoras, que también quiero hacer una pequeña aclaración, no prometen ser, digamos, lo que va a sustituir todas las computadoras, sino que van a ser computadoras expertas en resolver cierto tipo de problemas, tengan performance mucho mayor que cualquier computadora clásica que podamos crear. Metiéndonos en el terreno de las aplicaciones, que es cuando esto se vuelve un poco más interesante, como tú comentabas. Sí, acá dice un oyente, al público, concretamente a nosotros. Ay, Dios. ¿Para qué nos serviría? ¿En qué nos cambiaría? Perfecto, vamos a nombrar 3 titulares que podemos elaborar luego entre todos. Entonces, los gobiernos están invirtiendo cientos de millones de dólares en esto, en particular Estados Unidos, Europa y bueno, China no sabemos cuánto, porque esto promete revolucionar todo lo que es la ciberseguridad. Ciberseguridad. Esto es seguridad informática. Es decir, por ejemplo, que alguien no pueda entrar a nuestros emails, por ejemplo. Entonces, este tipo de computadoras permitirían que los algoritmos que hoy se utilizan para seguridad, los que no permiten que alguien nos entre a nuestros emails, a nuestra cuenta de banco, se rompan en cuestión de horas. Entonces, eso para los gobiernos es una gran alerta. Cosas más que permiten lo que se llama la creación de una quantum internet. Una nueva internet que es perfectamente segura, que es la contracara de esto, lo que se llama Unbreakable Security. Nombro 2 aplicaciones más y después mis compañeros las elaboran. Avances gigantes en todo lo que es inteligencia artificial, porque computadoras más pequeñas y más frías, como vamos a nombrar, van a permitir hacer mucho más cálculo, y tal vez la más importante y más interesante, que es la química cuántica y generación de supermateriales y grandísimos avances en la medicina. O sea, ahí tenemos algunos ejemplos de las posibilidades que se abren. Pero aclaraban ustedes, en una convivencia que habría, en una cohabitación entre la computación cuántica y la computación clásica. La clásica seguiría jugando su papel en una cantidad de áreas, quizás las más cotidianas, ¿no? Es correcto. Tiene poco sentido que utilicemos una computadora cuántica para mandar emails o para estar en Facebook. Uh-huh. Pero sí tiene mucho sentido para este tipo de aplicaciones, porque como vamos a elaborar, tienen un poder de cómputo que ni la computadora clásica más grande que podamos crear en el planeta pueden llegar. ¿Pablo? Sí, yo creo que un poco, a veces, para aclararla al público en general, no es que estamos haciendo computadoras más rápidas. En verdad lo que estamos haciendo es computadoras que procesan de forma diferente y en forma más paralelo, que prueban más cosas al mismo tiempo. Entonces, para las cosas clásicas, que de verdad lo que queremos es hacer procesamiento de datos y eso, vamos a seguir usando las computadoras y van a encontrar alguna manera los fabricantes de chips de encontrar arquitecturas que permitan seguir creciendo. Esto lo que nos permite es eso, el probar varias cosas al mismo tiempo, entonces nos permite paralelizar de una manera monstruosa. ¿Podríamos decir que la computación cuántica es más femenina? No, por aquello de que las mujeres son muy hábiles para la multitarea, ¿no? Exacto. Pero, a ver... Para colocarme a tono con estas fechas en las que estamos. Perfecto. No, pero yendo, por ejemplo, al caso, explicar por qué es importante en el tema de seguridad informática e inscripción.
La manera que está diseñado la mayoría de los algoritmos de seguridad informática se basa en una propiedad de que una operación que es muy fácil hacer para un lado se hace muy difícil hacerla para el otro lado. Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar dos números primos, digamos, en verdad elijo dos números primos, los multiplico y lo hago muy fácilmente. Ahora, si yo tengo un número muy grande y quiero descomponerlo en qué números primos se descompone, es algo que tengo que probar uno por uno todos los números primos. En eso se basa, en verdad, la mayoría de los algoritmos de encripción, en decir, bueno, si voy a poner una computadora a probar, va a estar probando durante 14 años hasta que llegue al número adecuado, y si se duplica la capacidad va a pasar de 14 a 7 años, entonces siempre tenemos un tiempo como diciendo, nadie va a poder hacer todas las pruebas. Ahora, si yo tengo una computadora que permite probar todo de una, entonces lo hace en segundos. Entonces, ese es bien el problema que decía Martín, de los gobiernos preocupados por la ciberseguridad. En el momento que esto funcione, los algoritmos que usamos hoy son totalmente obsoletos. Para complementar lo que decía Pablo, y algo lo dijo Martín también, que lo que viene a sustituir esta posibilidad de la computación cuántica es que ciertos algoritmos de fuerza bruta que las computadoras tradicionales tienen que probar y probar y probar y probar cada una de las opciones, y que son miles y miles y miles de operaciones y que demoran mucho tiempo, por más rápido que sea el chip. ¿Por qué? Porque el algoritmo es muy de fuerza bruta, como probar una contraseña. Dicen que si tú tenés una contraseña que esté compuesta por dos palabras que están en el diccionario, en cualquier orden y con mayúsculas y minúsculas, las computadoras, en base a fuerza bruta, podrían a lo largo de 8 horas, 6 horas, descifrarla. Por medio de miles y miles de millones de operaciones y de intentos. En este caso estaríamos hablando de repente de 2 o 3 o 4 operaciones con una computadora cuántica. Wow. Nada más. Eso impresiona. Claro, pero estamos hablando de aplicaciones muy específicas. Y yo cuando hablaba al principio decía que los fabricantes están llegando a nuevos conceptos a corto plazo y a mediano plazo, sería de ir dándole a los usuarios más potencia de computación. Por ejemplo, para los nuevos algoritmos de inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo logramos eso? Y bueno, una de las arquitecturas que están surgiendo son la de los coprocesadores. Ahora, por ejemplo, en el inmediato plazo, ya hoy, para los algoritmos de inteligencia artificial, como los que desarrolla Martín, que cada vez reclaman más potencia, estamos generando computadoras tradicionales con coprocesadores gráficos. Las tarjetas gráficas que usan los chicos para juegos se están demostrando como muy aptas para coprocesar los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces el procesador central delega en estos coprocesadores la capacidad de desarrollar, ejecutar estos algoritmos y que sus resultados vuelven otra vez al procesador central. Con la computación cuántica podríamos llegar a pensar en una arquitectura de ese tipo, manteniendo la computadora de propósito general, el procesador de propósito general como el referí, el que va dando el juego, y tener un coprocesador cuántico para resolver algoritmos de la complejidad que mencionaba Pablo. Adriana, ¿algo para agregar después de toda esta introducción, de esta descripción? Algunas cosas en cuanto a las aplicaciones. Por un lado están todas las aplicaciones de carácter científico, que son las que un poco yo más conozco y me interesan. Me permitiría, por ejemplo, probar nuevos materiales. De hecho, la computadora... Ahí está. ¿Por qué esta computación permitiría probar nuevos materiales y la computación clásica no? Porque no podés simular un sistema cuántico con un sistema clásico. No te alcanza los recursos. ¿De qué material estamos hablando? Por ejemplo, hay un gran interés en los superconductores de altas temperaturas. Sabemos que los superconductores trabajan a bajas temperaturas. Entonces, ¿cómo simular eso? Bueno, una computadora cuántica puede hacer eso. Y eso
achicaría mucho los plazos, acortaría los plazos en la consecución de encontrar esos materiales. Entonces, eso realmente es importantísimo, marcaría un avance importante en la ciencia de materiales. Pero además de ese tipo de aplicaciones, hay otras aplicaciones más concretas. Por ejemplo, estaba leyendo que D-Wave ahora está embarcada en a realizar un cálculo tomando insumos de los taxistas de la ciudad de Beijing para tratar de hacer una especie de mapa, cronograma de cómo son los caminos más cortos para ir a distintos lugares. Para los taxistas de Beijing, porque parece que la cantidad de taxis es impresionante y eso clásicamente no se puede hacer. Ajá. Y hay, por ejemplo, financieras que están estudiando la posibilidad de hacer inversiones, entonces estudiar todo lo que es optimizar en riesgo inversión, y no les alcanza tampoco las supercomputadoras que existen hoy día. Entonces eso también podría ser un mercado interesante, y eso acerca a la vida cotidiana de la gente, quedando no tan aislada en ese mundo académico que a veces la gente no se entera de lo que pasa. Dice Rick, que ha estado mandando varios mensajes y por lo visto conoce bastante de computación cuántica. Lo más difícil es mantener un estado cuántico. Sí, claro. Aislar esos qubits de nuestro mundo macroscópico es un reto enorme para los científicos. Es totalmente cierto, es así. El problema que tienen los estados cuánticos, por ejemplo un qubit, es que es totalmente frágil. Es casi imposible aislarlo del ambiente. Cualquier variación de temperatura, radiación, campo magnético, lo afecta y cambia absolutamente su estado. Entonces ahí tenemos una debilidad de la computación cuántica. Y un gran desafío. No sé si tú crees. Sí, por supuesto. En verdad, para poder generar ese estado estable cuántico hay que trabajar a 0 Fahrenheit. Digamos, o sea, temperaturas... Cero Kelvin. 0 Kelvin, perdón, 0 Kelvin. Muy cerca de 0 Kelvin. 0 Kelvin. Sí. Volvemos a los años del liceo. ¿Qué es 0 Kelvin? Menos 273 grados centígrados, ¿no? La temperatura más fría que puede existir en el universo. Menos 273 grados. Esa temperatura requieren estos sistemas. Exacto. Entonces están, digamos, refrigerados de una manera y además aislados de todo, radiación, vibraciones, cualquier cosa. Nosotros hablando con tuvimos una charla con un ingeniero de una de las empresas que está liderando el tema de computación cuántica, Rigetti, y lo que nos contaba es que además de todo, cuando llegan al estado ese, lo consiguen mantener por un periodo súper corto, no me acuerdo cuánto... Sí, se llama lo que es el periodo de coherencia, que bueno, comentaba Pablo, que Pablo es muy humilde, digo, pero es uno de los mayores emprendedores que tenemos del país y uno de los organizadores del Punta Meetup. En el Punta Meetup tuvimos la oportunidad de entrevistar a un ingeniero cuántico de una empresa de Estados Unidos, y nos mostró un quantum chip. Pero bueno, dentro de los desafíos de ingeniería que tenemos es que hoy día la coherencia de estas computadoras, es decir, el tiempo que funcionan antes de desvanecerse es de 100 milisegundos. Entonces podemos hacer muy poquitas cuentas. En microsegundos. No voy a corregir a una profesora. Entre 50 y 100 microsegundos. Puede ser. Sí. Puede ser tremenda. Pero ¿y eso qué quiere decir? A ver, explíquenlo un poquito. Que tenés que meter lo que querés hacer prontito para ejecutarlo en ese momento y después esperar al próximo estado de coherencia. Básicamente, después de eso... No le sacás una productividad importante. O sea que la computadora, entre comillas, se va apagando. No, se desvanece el estado. Se desvanece y vuelve después. Tenés que volver a crearlo. Imagínate lo siguiente, para obtener algo vos tenés que medirlo. Entonces vos tenés que tener un estado robusto para poder... Y vas a medir algo y se te va. Vas a medir esta mesa y se te corre, imagínate. ¿No? En cuestión de microsegundos. Y entonces, ¿dónde está la ventaja? Es como que se te pusiera la pantalla gris de la computadora después de 100 microsegundos y comentás. Exactamente lo mismo. Y bueno, uno de los desafíos ingenieriles que tiene esto es prolongar esa coherencia, que se llama, es decir, que la computadora no me dé cualquier cosa, por más tiempo. Ajá. Es parte de los desafíos que tenemos y de crear computadoras con más qubits, que es este sucesor del bit. Entrando un poco en la parte tecnológica. Sí, a ver, puede preguntarse el oyente, ¿qué tamaño tiene un bicho de estos? Bueno. ¿Cómo se logran esas condiciones ambientales de las que estábamos hablando? Bien. Bueno, ¿cuántas computadoras cuánticas existen hoy? ¿Qué resultados han mostrado? Si les parece, después de esta pausa nos metemos por ese lado. Pregunta uno de nuestros oyentes, Alejandro,
con esto de la computación cuántica. Pasamos de no resolver problemas digitales con soluciones analógicas a resolver todo con soluciones cuánticas. Esa es una. Después, si la relación entre qubits admite la distancia, ¿puede pensarse en una Internet inalámbrica revolucionariamente veloz en el futuro? Con respecto a los cálculos, la programación y tratamiento de la información, ¿abandonamos a Turing? Ya no se trata de encadenar procesos. Bueno, hay preguntas muy específicas.